Bueno, muy buenos días a todos. Pues primero que todo agradecerle a Carlos Arturo, Valeria, que se organizaron pues este webinar. Y la intención pues de esta presentación es que ustedes vean el alcance de un software que realmente ha tenido mucha acogida para todo lo que tiene que ver el manejo de presupuestos y control de obra, ¿no? Ahí están viendo toda mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, ahí la vemos. Vamos a minimizarlo aquí, listo. Entonces, el software está especializado para todo lo que tiene que ver con el manejo de presupuestación, todo el tema de licitaciones, que ustedes, empresas que como ustedes, algunas licitan, ya sea con el Estado o con empresas privadas, todo el tema de cotizaciones, muchas veces hay empresas que presentan cotizaciones para después hacer un proyecto, y el manejo de todo el control integral de costos en proyectos de ingeniería y arquitectura. Cuando hablamos de control integral de costos, pues hablamos de todos los procesos que se viven desde armar el presupuesto, estructurar toda la información para hacer el control, ¿sí? Y llevar a feliz término el proyecto. Estos software tienen interacción nuevamente con nuestro software contable, también con programas de diseño arquitectónico, todo el tema del Lean Construction y el tema BIM, que lo vamos a ver ahorita con José Luis, la parte de gestión comercial para empresas que venden proyectos y el tema de tableros de control, que se ha vuelto pues una de las funcionalidades muy interesantes en todas estas empresas que requieren hacer pues o sacarle mayor provecho a la información. Este software pues, está desarrollado en .NET, su lenguaje de programación es C#, manejamos motor de base de datos SQL, y hablar de SQL me va a permitir entonces de que yo pueda conectarme con otro software y hablar en línea y sacarle mayor provecho a la información. Puede ser instalado como cliente servidor o también en la nube, ya sea en Azure, en AWS o en un servidor pues, que tenga la empresa, o si quiere localmente también se puede instalar. Ok, dentro del ecosistema de CIESA Project podemos hablar entonces que el software está como dividido, digamos así, como en 5 grandes módulos, los cuales están orientados para hacer todo el proceso de armar primero el presupuesto, y esto pues está en cabeza de un presupuestador, el que debe estructurar base de datos. Y acá siempre que empezamos a ofrecer este producto, o ya empresas, como van a ver bastante que tenemos, que compran nuestro software, nos dicen que normalmente tienen bases de datos ya hechas en Excel o en otros programas. Y la idea es que ustedes pueden, a través de un proceso que hacemos, migrar esa información para que ustedes puedan arrancar con información. Es importante explicarlo porque pues, no es perder todo lo que ustedes vienen, sino que lo van a hacer a partir de su propia información. Una vez que estructuremos la base de datos, ya podemos armar presupuestos o presentar licitaciones. El software también tiene, o en ese módulo, tiene todo el proceso de los escenarios. Los escenarios, como lo van a ver ahora cuando entremos al sistema, pues es la posibilidad de que ustedes puedan tener un presupuesto que le venden al cliente en el caso de una licitación, de tener un segundo presupuesto que llama el presupuesto inicial o presupuesto cero. Es un presupuesto, por ejemplo, que no incluye los descuentos o no incluye ciertos factores. Y otro presupuesto que llama el presupuesto de ejecución. Esos 3 escenarios les van a permitir a ustedes que en cualquier momento dado ustedes puedan ver la trazabilidad, hacer la trazabilidad de toda la información para saber exactamente cuánto fue lo que licitaron, cuánto fue su presupuesto objetivo, cuál ha sido su presupuesto que ha tenido que ajustar, y después vamos a ver que cuando hagamos todo el proceso de pedidos y compras podamos hacer también compararlo con lo ejecutado. Adicionalmente podemos en ese módulo también manejar todo el tema de flujos de inversión y de recursos, en el cual sencillamente a través de unos porcentajes de ejecución o que van a importar, ya sea de Project, por ejemplo, podemos traer los porcentajes de ejecución para tener un flujo de inversión muy sencillo, donde yo pueda visualizar exactamente cuánto me costaría el proyecto en cada tiempo. Que yo defina, puede ser en meses, en semanas, quincenas. Adicionalmente, ese módulo tiene todo el tema de análisis de proponentes, que permite que también que muchas veces las empresas subcontratan obras y requieren hacer un cuadro comparativo para que en tiempo real saber exactamente cuál es mi mejor opción de compra. Cuando hablamos de la estructuración de la base de datos, ahí se crean todos los parámetros con los cuales vamos a hacer todo el proceso siguiente. Un parámetro fundamental es colocarle control a los insumos. Y se puede manejar de 3 formas, colocando todo controlable, colocando controlable solamente lo que pese, o si ustedes no quieren controlar, pues no le colocan esa condición. Y la condición es importante, ¿por qué? Porque ya el siguiente proceso que está en estos 4 módulos, con esas 4 sesiones, están orientadas para que los residentes a partir de ese presupuesto puedan pedir
Y si el insumo está controlable, el sistema no les va a dejar pedir. Tendrán que ustedes modificar el presupuesto para poder que el programa permita crear eso. Y ahí los residentes también hacen un proceso que llaman análisis y solicitudes de requisiciones, que es muy interesante y que ha gustado mucho en las empresas. ¿Por qué? Porque les va a permitir que el residente, antes de pedir, haga un análisis previo. Es decir, no es pedir por pedir, sino que pida de acuerdo a lo que va a ejecutar, que pida de acuerdo a saldos, que revise órdenes no cumplidas, por ejemplo, o que revise ese insumo en cualquiera de las bodegas que tenga. Después, los directores de obra van a hacer el proceso de aprobación o desaprobación de la requisición. Contamos con muchos mecanismos que le van a permitir que ellos puedan aprobar o desaprobar la requisición. Y finalmente, esto va a llegar aquí al departamento de compras. Compras recibe la requisición y puede generar una orden de compra. Obviamente, para generar la orden de compra, previamente se crea un banco de datos. Y ese banco de datos de cotizaciones es fundamental. ¿Por qué? Porque ese mismo banco de datos les van a servir a ustedes para futuros proyectos. Ahí, en ese momento ya se crea la orden de compra y a partir de esa orden de compra pues ya se genera entonces la posibilidad de que con el proveedor que le mandamos la orden de compra suministre a la bodega del proyecto ese insumo que se mandó. Después los residentes, pues los almacenistas hacen todo el proceso de recibir esa información y una vez que reciban la información de los insumos que llegan al proyecto, hacen todo el proceso de manejo de inventarios y demás. Por otro lado, muchas empresas tienen departamentos de contratación o lo hacen directamente con los residentes, aprobado por los directores. Todo el tema de contratos, de actas, de seguimiento de cuadrillas, de jornales, en fin. Y en tiempo real van a crear los contratos. Una vez que creen los contratos, pueden generar las actas y después hacer todo el proceso de requisitos de liquidación. Y el programa les va a permitir a ustedes hacer todo un control de la parte de mano de obra, tal como lo estamos viendo que también lo hicimos ya con la parte de inventarios. Digamos que este tercer módulo está enfocado para que el departamento de contabilidad parametrice toda la información para que en tiempo real, cuando yo esté haciendo transacciones de entradas, esté pagando anticipos de compra, esté manejando contratos, esté manejando actas, registrando gastos generales, registrando cajas menores, inclusive podemos traer la nómina también, podamos en tiempo real subir información y afectar la contabilidad. Finalmente, el gerente de la empresa o los gerentes o los departamentos de costos van a recibir toda esta información para que en tiempo real puedan generar entonces todo el tema de informes. Ahí también ya tenemos todo el tema de libros de obra, obras digitales, que permiten de que también se haga una trazabilidad de todos los eventos u ocurrencias que se hacen en un proyecto. En algunas empresas tienen departamentos de diseño, ¿sí? En donde en esos departamentos de diseño pueden dibujar un proyecto, asociar ese proyecto a los códigos de los análisis de precios unitarios, crear sus modelos IFC para que después todo eso amarrado lo llevemos a Plexus para poder hacer todo el proceso de todo el tema BIM. Ok. Digamos entonces que este software está orientado para un departamento de presupuestación, para todo lo que tiene que ver con requisiciones, equipos, todo el tema de bodegas de obra, departamentos de compras, departamentos de contratación, todo el tema de gastos generales, cajas menores y la conexión con la parte contable a través de WS, el tema de costos y un módulo de seguridad que les va a permitir para ustedes hacer pues todo el proceso de parametrización. Ok. Digamos entonces que esto está fundamentado en un concepto que se llama el Data Integration, que permite que precisamente casas que han desarrollado software se puedan aliar para que trabajen en línea. Y como les dije, podemos hacer todo el tema de inteligencia de negocio con Tableau, con Power BI, ClickSense. Podemos unirnos, como lo van a ver con la presentación de José, todo el tema de llevar el presupuesto a Plexus y no solamente llevar el presupuesto, sino también llevar los costos para hacer todo el tema de análisis de valor ganado, ¿sí? Y con herramientas como Archicad o como Revit que permiten calcular cantidades de obra y directamente llevarlas para armar el presupuesto. Con este software se han hecho miles de proyectos. Este es un ejemplo de algunos proyectos
y en donde pueden ver de que el programa está orientado para cualquier tipo de empresa, no solamente para empresas de edificación, sino para empresas que hagan pavimentación, que hagan obras civiles, que hagan obras eléctricas, hidráulicas. Y en la parte eléctrica hemos también incursionado bastante porque tenemos empresas muy grandes que manejan el tema presupuestal y a diferencia, digamos, de los civiles o los arquitectos, los eléctricos manejan de una forma diferente todo el tema de armar los presupuestos e inclusive armar los pedidos. Estos son algunos proyectos que tomamos así muy rápidamente que están haciendo, en donde podemos ver proyectos pequeños de 100, 130 casas, como proyectos de 2.000 viviendas, como grandes urbanizaciones, como grandes centros comerciales, ¿sí? Como grandes proyectos de edificaciones o todo lo que tiene que ver edificaciones en serie. Ok. Ya ayer completamos 98 empresas, ¿sí? Que están trabajando con nuestro software. La gran mayoría de ellas trabajan también con nuestro software contable, ¿sí? Y todas estas empresas realmente lo que han ayudado es a desarrollar el software, es decir, estas empresas nos han dado todo un know-how que hemos incluido en el sistema y lo hemos potenciado. Y cada que nosotros le vendemos a un cliente, siempre el cliente tiene una buena idea y esas buenas ideas, créanme que la capitalizamos y la incluimos en el sistema. Por eso decimos que el software, más que un programa como tal, es una metodología de trabajo ya probada, ya certificada, ya funcionando en muchas de estas empresas. Hay forma de que ustedes también vean como llaman, unos casos de éxitos en donde si ustedes entran a esta página, pueden visualizarlos y dándole clic pueden ver, digamos, testimonios de empresas que llevan manejando hace más de 15 o 20 años trabajando con nuestro aplicativo. Ok, lo que vamos a ver después es con el tema de Plexus, donde yo prácticamente puedo, con Archicad o con Revit, armar todo un modelo, ¿sí? De un proyecto, generar cantidades de obra, esas cantidades de obra llevarlas directamente al software para hacer el presupuesto, ese presupuesto llevarlo a Plexus, ¿sí? Y también cargar obviamente mi modelo IFC para hacer todo el tema pues, de metodología BIM. Y después, en la medida que voy ejecutando el proyecto, nuevamente puedo empezar a enviar información y ya puedo ir viendo mis curvas de inversión y hacer todo el control con el tema de análisis de valor ganado. Ok. Como les decía, pueden ustedes también interactuar con esta herramienta muy interesante que es Power BI. Power BI pues, les permite un mundo abierto donde ustedes pues a través de utilizar las vistas que nosotros entregamos puedan generar múltiples reportes, diferentes reportes, como ustedes quieran armarlos, para poder pues, llegar a crear pues, un dashboard que sencillamente con volver a hundir un botón es actualizable porque queda en tiempo real. Ok, este es como el esquema pues digamos, de flujo de información. Vamos a verlo ya directamente en el programa. Pero lo que tratamos de mostrar con esto es que esto es un flujo de información que nace de la clasificación de los insumos, que nace de que creamos los proyectos, que una vez los residentes piden de acuerdo a ese presupuesto, pues empieza todo un proceso de compras, que las compras vamos a manejar una vez que llegue la orden de compra en las bodegas de las obras, que manejamos todo el tema contractual, que es muy interesante y aquí pues a diferencia de otros software, el tema de novedades pues es abierto, lo pueden crear como ustedes quieran. Y las novedades, digamos, son como todos los eventos que suceden en la parte contractual, donde probablemente se requieren crear más conceptos, un nuevo impuesto que saca el gobierno, una nueva forma de afectar un contrato. Esto es abierto y ustedes pueden crearlo. Y lo que hacemos es que una vez que toda esa transaccionalidad que se da, ya sea por orden de compra, por entradas, por salidas, por todo el tema pues, de inventarios, todo el tema contractual, todo el tema de registro de cajas menores, equipos, gastos generales, eso pues me genera información de costos y por acá también me genera toda mi información que yo estoy migrando automáticamente a través de web service a mi parte contable y con un dashboard pues yo puedo hacer un proceso de conciliación en tiempo real. Ok, bueno, esto es lo que quería mostrarles como una abrebocas pues, del programa. Vamos a entrar ya al aplicativo para que pues lo puedan ver.
Entonces, aquí pues tenemos un icono de acceso directo. Esta es la pantalla bienvenida. Aquí pues ustedes se loguean, ¿sí? Aquí van a aparecer pues todos los módulos que trae el sistema. Si quiero, vamos a navegar por todo el aplicativo. Entonces, cojo edificar y aquí van a aparecer las empresas a las cuales yo tengo acceso. Estas empresas obviamente son ejemplos que utilizamos para las presentaciones, donde pueden haber pues diferentes empresas. Puedo tener una empresa y compartirla con otra empresa en el caso que tenga que hacer una UT, ¿sí? Una unión temporal. Y también cuando darle yo clic a este botón, yo puedo acceder a cualquier parte. Aquí, como lo pueden ver, pues yo tengo acceso no solamente a la base de datos, sino que tengo acceso a todas las obras, obviamente, y a las bodegas, porque pues soy superusuario. Cuando entramos aquí a una obra, pues sencillamente le damos clic y aquí entonces ya estamos dentro del aplicativo en donde el usuario podrá entonces utilizar los diferentes módulos. Traemos un módulo, digamos, básico, donde hay unas funciones como ya predeterminadas en las cuales el usuario puede crear empresas, puede crear diferentes proyectos, puede crear obras. Después un módulo especializado en donde se hace todo el proceso de clasificación de información. Normalmente los presupuestadores pues arman sus grupos, digamos que son agrupaciones de insumos, que son de 5. Manejamos equipos, manejamos todo el tema materiales, mano de obra, y estos grupos pues también son abiertos, los crea el usuario. Y a partir de esos grupos pues se crea toda la información de unas subgrupos o subclasificaciones que me permiten de alguna forma que subclasificar la información para tenerla mejor consolidada. Y finalmente, pues tenemos todo el tema de los insumos, que van a ser parte de esos grupos y parte de esa línea. Un insumo cualquiera que utilicemos en un presupuesto, pues tiene una cantidad de condiciones. Tiene un nombre, tiene un código, tiene un precio, puedo manejar diferentes tipos de monedas, esto es importante explicarlo. Puedo manejar fases constructivas, que es muy interesante también para la parte eléctrica, ¿sí? Y que me va a permitir entonces que una vez que yo haga un presupuesto, pues el sistema va a llenar toda esta información de insumos. Y el proceso pues arranca cuando el presupuestador entra aquí al módulo de básicos, crea un proyecto. Primero creamos el proyecto, ¿sí? Pueden crear cuantos proyectos quieran, ¿sí? Y una vez que creemos el proyecto, entramos aquí y creamos la obra que está asociada a ese proyecto. Aquí yo creo una obra que se llama obra demo, el proyecto se llama demo, ¿sí? Y aquí entonces se le van a colocar los controles que son importantes pues para todo el tema de seguimiento de costos, y va a permitir pues si ustedes quieren manejar los controles que traemos predefinidos. Si no los necesitan pues los pueden desactivar. Una vez que tengamos los proyectos y que tengamos las obras creadas, ¿sí? Ya podemos ingresar y normalmente si yo tengo, por ejemplo, un programa de diseño, creo que tengo por aquí uno. Si tengo, por ejemplo, un programa de diseño y en ese programa de diseño ya he hecho todo mi asociación a todos los elementos que voy a dibujar, le he colocado, por ejemplo, todos los he asociado, el sistema me puede calcular cantidades de obra y esas cantidades de obra puedo yo llevarlas directamente a mi sistema, ¿sí? De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, un proyecto aquí, ¿sí? Está abierto aquí, hagámoslo como... Okay. Puedo decir al sistema entonces que este ejemplo que tengo aquí, que es un modelo de una casa que se hizo, ¿sí? Yo puedo entonces calcularle cantidades de obra. Yo puedo decirle aquí que me calcule cantidades de obra y ese listado que saca el sistema ahí, yo puedo llevarlo directamente a mi programa para calcular cuánto vale todo lo que tengo dibujado. Allá me calculó pues todos los elementos que tenga, el descapote, la excavación, vigas y demás. Y eso pues lo podemos guardar. Vamos a guardarlo, por ejemplo, por aquí en el escritorio. Vamos a colocarle hoy. ¿Sí? Y lo guardamos ahí. Después ya puede entrar entonces a mi sistema de presupuestos.
voy a entrar a la empresa con la cual yo hice esa base de datos. Como les digo, ustedes pueden manejar diferentes bases de datos. Aquí tengo esta base de datos. Puedo crear un nuevo proyecto. Vamos a crear aquí una nueva obra asociada pues, a un proyecto que previamente he creado, que se llama Palmeras. Así se llama realmente este proyecto. Palmeras de Italia. ¿Ok? Y cuando yo le digo al sistema que me abra este proyecto e ingreso a él, pues van a notar que en el formulario de cantidades de obra, pues no hay absolutamente nada, porque no tengo todavía, no he armado mi presupuesto. Tengo dos formas de hacerlo. Uno sería, pues, acceder a la base de datos, ¿sí? Y empezar a traer y colocarle cantidad a cada uno de mis canales de propietarios, después de irle pegar y armar. Pero si tengo Archicad o si tengo Revit, sencillamente le digo al sistema que me importe, ¿sí? Mis cantidades de obra desde Archicad, ¿sí? Voy y busco pues el archivito que hicimos ahorita, que se llama hoy, con fecha de hoy. Le digo open. Ok, vamos a traer otro porque creo que apenas lo estaba cargando. Vamos a el archivo importar. Este es de Archicad, perdón. Archicad. Vamos a traer otro que tengo aquí, parecido a ese que generé. Ok, y se va a llamar este, ok, le damos Open. Y lo que hace el sistema es que automáticamente me arma el presupuesto, ¿sí? Y lo pueden ver, ahí está todo lo que tengo dibujado, me lo está calculando acá. ¿Cuánto vale lo que acabo de dibujar? Pues sencillamente hundimos un botón y ahí me dice lo que vale a calcular, vale tanto en pesos colombianos. Ok, ¿cómo hizo esto el sistema? Pues sencillamente cuando yo estaba trabajando en Archicad, vinculé y puedo llevarme toda mi base de datos XML para poder hacer todo ese vínculo, para poder calcular cantidad de obra. Ok, ya mismo en mi modelo de Archicad armo mi tema del IFC para poder también llevarlo a Plex. Ok, digamos entonces que el programa permite hacer el proceso que acaban de ver de poder generar información. Volvamos aquí a esta empresa. No tengo el ejemplo que vamos a presentar. Ok, entonces una vez que yo tenga mis cantidades, ¿sí? Ya sea que las arme o las digite, el sistema pues arma mi presupuesto. Y aquí es importante explicar que el programa tiene una cantidad, digamos, de, ¿cómo se llaman? De ayudas que me permiten, por ejemplo, visualizar que en este presupuesto, cuánto pesan mis equipos, mis materiales, mano de obra, de transporte y varios. Aquí me dicen su participación porcentual. Igualmente, cuando estamos dentro de cualquier análisis de precios unitarios, es importante visualizar, por ejemplo, las cantidades totales de cada componente de acuerdo a la unidad analizada. Entonces, me calcula aquí las cantidades, me muestra la participación porcentual y esto es importante pues hacerlo. ¿Por qué? Porque me va a permitir con criterios saber exactamente cómo estoy y que lo que más debe pesar en un ítem pues es, en este caso, pues una losa, lo que debe pesar más es concreto. Y ya después de que armamos esto, podemos entonces armar nuestro, sacar los reportes, puedo mirarlo por análisis, puedo mirarlo totalizado, puedo mirarlo subtotalizado, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí, que lo da un poquito más grande. Y aquí me dice, bueno, este presupuesto usted tiene una zona 1, tiene unas excavaciones, tiene unas demoliciones, cimentación, estructura, en la zona 2 tiene igual. Y aquí el programa me va mostrando pues todo mi presupuesto. Puedo verlo subtotalizado, que es la posibilidad de poder visualizar el mismo presupuesto, pero viendo pues la participación porcentual de cada componente. Ok, la gran mayoría de programas, digamos, que hay en el mercado, pues tratan de hacer lo mismo. Lo importante es la diferencia, cómo se hace. Normalmente también el programa permite manejar diferentes niveles de concatenación. Es decir, cuando ustedes están armando un análisis, el análisis tiene una mezcla y a su vez esa mezcla puede tener un subcomponente. Sencillamente al darle doble clic, accedo a ese análisis y si ese análisis tiene otro análisis, pues le damos doble clic y ahí puede el sistema mostrar. ¿Ok? Lo que están viendo entonces ahí es la posibilidad de que yo pueda crear diferentes niveles de concatenación. Ok. Una vez que arme ese presupuesto, ya se hace todo un proceso y es de calcular. El recalcular es importante hacerlo, ¿por qué? Porque normalmente puede pasar lo que allí acaba de decir, que existen actividades con cantidades, precios o valor unitario cero. Y esto es fundamental cuando uno está armando un presupuesto, ¿por qué? Porque le dice, mire, ustedes metieron en una actividad que llama losa maciza, que la utilizan diferentes frentes, ustedes le metieron la cantidad, ¿sí?
pero no le metían el precio. Entonces, ustedes tienen que revisar eso. Y eso es fundamental cuando uno está presentando, pues, ¿cómo se llama? Una licitación, ¿no? Cuando yo presento una licitación y si yo no le pongo precios a esto, pues aquí van a ver que el SICA no tiene precio. Ahora, el precio yo lo puedo obtener de diferentes formas. Yo puedo o digitar el precio aquí o sencillamente decir al sistema que me consulte, pero en este momento solamente de los 3 proveedores que tengo cotizados, uno cumple, los demás están desactualizados. Entonces yo lo selecciono aquí y ahí ya me queda actualizado. Le digo, bueno, actualice también la base de datos porque de pronto ese análisis quiero que quede actualizado en la base de datos. Le digo al sistema que recalcule y aquí el sistema me dice, bueno, bien o mal, todos los componentes del análisis prioritarios tienen cantidad y precio. Y es un proceso de auditoría, ¿no?, que hacemos para que ustedes normalmente pues tengan tranquilidad de que van a mandar todo con precio y cantidad. Después lo que se hace es crear los escenarios, entonces tenemos una funcionalidad que permite crear los escenarios. Hagan de cuenta que delante de la pantalla que ustedes tienen 2 pantallas más, una al final, que sería la 3, la intermedia la 2 y la que ustedes siempre van a ver, la 1. Hago ese proceso de crear los escenarios 1, 2 y 3 y después le digo al sistema que me muestre cómo está mi proyecto. Entonces vamos a mirarlo, vamos a maximizarlo aquí. Y aquí me dice, mire, ustedes... cuando creó la propuesta la guardó en 4.408. Su presupuesto inicial objetivo era 4.334 y ya en este momento usted va en 4.346. Quiere decir que usted tiene diferencias entre el presupuesto base, objetivos respecto al presupuesto de ejecución. Tiene una diferencia de 12 millones. Ustedes inicialmente pues tenían una diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto que presentaron, ya sea la junta de socios o una licitación, de 74. Y ya ustedes están disminuyendo esa posible utilidad. Y eso lo puedo ver no solamente así, lo puedo también ver por actividades, ¿sí? Y ahí puedo ver pues las diferencias entre todos y cada uno. Aquí pueden ver, por ejemplo, que inicialmente yo hablé de una cantidad, pero después apareció otra cantidad, o un precio unitario, es que yo empecé hablando de un precio y terminé con otro. Okay. Esto es lo que llamamos los escenarios, que gusta mucho. ¿Por qué? Porque permite ver la trazabilidad del proyecto. Ahí solamente estamos lo viendo desde el punto de vista presupuestal, no lo estamos viendo todavía con ejecución. Ahorita lo vamos a ver. Ok, una vez que tengamos ya el presupuesto armado, hacemos el proceso ya de cuantificación. Y la cuantificación pues va a ser la explosión de todos los insumos que vamos a tener, organizarlos de menor a mayor. Puedo saber cuál es el ítem más representativo, puedo saber dónde participan insumos. Muchas veces una cantidad de pronto le da una alarma. Sencillamente le damos aquí doble clic, ingresamos y miramos pues todo el proceso de en qué actividades participa y cuál es la actividad que más participa. Es decir, aquí armamos un Pareto de Pareto. Recuerden que Pareto nos decía que en el 20% del número de ítems se concentra pues el 80% de los costos. Ok. Una vez que tengamos esto, podemos sacar múltiples reportes. El sistema incluye más de 425 reportes. Todos los reportes, absolutamente todos, son exportables a Excel, ¿sí?, a PDF o en Word, ¿sí?, todos los reportes. Y aquí el PAMOC me muestra con un gran listado de todos los insumos que requieren para este proyecto, tanto en equipos, tanto en materiales, cuánto necesito acero para la zona 1, cuánto para la 2, cuánto pesa el acero, el grupo de aceros dentro de toda la propuesta, ¿sí? Y este listado es fundamental. ¿Por qué? Porque ese listado se lo vamos a pasar al departamento de compras para que compras vaya haciendo el proceso de cotización. Una vez que compras tenga esto, pues ya compras podrá entonces entrar aquí a básicos. Aquí aparecerán todos los terceros, los cuales también podemos migrarlos, traerlos para acá desde ERP. Y cada proveedor entonces se le van a asignar su banco de datos. El banco de datos se va a entender como las cotizaciones que me entrega mi proveedor, ¿sí? Y las cotizaciones yo las puedo importar desde Excel también o en formato CSV. En algunos servidores, cuando están en la nube, pues no tienen licencias o no hay necesidad, digamos, de instalar licencias de Office. Entonces creamos toda una rutina para que se puedan generar archivos CSV y poder migrarlos. Toda la información, como les decía al principio, a nivel de presupuestos, tanto los grupos, tanto las líneas, que es la clasificación, aquí pueden ver el loguito de CSV,
tanto lo que tiene que ver los recursos, que también los pueden importar, todo lo que tiene que ver con los capítulos que ustedes tengan de presupuestos anteriores, así como los análisis de precios unitarios, ¿sí? Tanto en su cabeza como en su detalle, todos son importables. Y eso es importante porque, como les decía, ustedes van a arrancar con la información que ustedes vienen manejando, ya sea en Excel o en otros aplicativos. Esa cuantificación entonces se la pasamos a los amigos de presupuesto, y presupuestos, como les decía, pues tendrán que crear unos bancos de datos para poder que una vez lleguen los pedidos que hagan los residentes, ya empieza pues el proceso de compras. Entonces, ese proceso lo hacen los amigos residentes, pero antes de eso le decimos al residente que si es del caso y puede, digamos, consultar o tener, por ejemplo, saber de qué va a ser algunas actividades específicas del proyecto, pues pueda consultarlas previamente y marcar 3 o 4 o 5 las que vaya a hacer, y a cada una de estas colocarle como la cantidad que va a ejecutar. Ahí dice que va a ejecutar 40, dejémosla marcada nomás, que va a ejecutar tanto de esto, esa cantidad pues la puedo cambiar, la puedo modificar, y que vamos a ejecutar tanto de esto. Ok, una vez que tenga yo asignada la cantidad a ejecutar, yo puedo entonces también decirle al sistema que de acuerdo a las actividades marcadas, por favor me muestre todos los insumos que se requieren. ¿Para qué? Para hacer ese ítem, para construir ese ítem. Y esto es importante para un residente visualizarlo antes de hacer los pedidos. Aquí me va a decir cuánto cemento, cuánto acero, bueno, y con esto yo podré como residente de pronto debatir de que con eso no lo hago, o que necesito otro ítem, o que los insumos no fueron los correctos colocados, o hay que colocar más insumos. Una vez que tenga ya el residente ese listado, puede también consultar, si es del caso, pues se pasa rápidamente a la bodega del proyecto que previamente la hemos creado. Obviamente, pues este ejemplo tiene una cantidad pues, ya de información generada, y el residente podrá sencillamente con un botón saber qué es lo que tiene en su bodega, de su obra, almacén, como ustedes lo quieran llamar. Y aquí yo puedo ver mi saldo de insumos. Cuando yo veo los saldos de insumos, yo tengo ya más criterio, entonces, para poder con tiempo saber si realmente debo pedir o no. Aquí me dice que tengo 10.000 kilos y tengo sacos de cemento también. Pueda entonces que no pida ese material porque ya tengo demasiado, o sencillamente necesito pedirlo. Y adicionalmente también le decimos a los residentes que consulten otra información, que son las órdenes de compras no cumplidas. Las órdenes de compras no cumplidas se volvió un documento que prácticamente todas las empresas están utilizando. ¿Por qué? Porque si yo no hago seguimiento de lo que yo pedí, pues probablemente yo estoy incurriendo en que pido y no verifico si esto llegó. Aquí pueden ver pues que hay una cantidad de insumos que no han llegado a la obra, y la idea es no pedir necesariamente, sino decirle a compras que pues hable con los proveedores para saber qué pasó con toda esta cantidad de materiales que quedaron pendientes. Se pidieron unas cantidades, apenas llegaron parciales. Ok. Si un residente, digamos, hace el proceso de consultar de acuerdo a lo que va a ejecutar, consultar de acuerdo a saldos, consultar de acuerdo a órdenes no cumplidas, pues ya con criterio puede entonces crear su requisición. Él entraría pues aquí a la requisición, crearía la requisición con la cantidad de condiciones que tenemos. Puedo crear requisiciones masivas, puedo decirle, voy a hacer tal actividad, automáticamente pida todo, o sencillamente puedo llamar algunos insumos. Aquí cuando voy a pedir, el programa me establece de que si en el presupuesto me han colocado actividades pausadas, es decir, que tienen esta condición, si de pausadas, el sistema me va a decir, mire, todo este frente que es el 2 y el frente 3 que presentan todas estas actividades, están pausadas. Pausadas que están bloqueadas. Quiere decir que tiene esta condición. Si esta condición, no podrá pedir hasta que no se abra esa actividad. ¿Y esto por qué se hace? Porque muchas veces hay proyectos en donde son torre 1, torre 2, torre 3, están dentro del mismo presupuesto, y la idea es que si dejo abierto la 2 y la 3, pues por ahí empiezan a pedir. La idea es que no, una vez que se haga, pues no se pueda pedir si no está autorizado a hacerlo. Ok, el residente pues arma esta requisición. Después en la bodega del proyecto ingresa ya el director de obra, donde toca este icono, carga todas las requisiciones había y por haber. Aquí me llega pues la requisición de todo lo que me pidieron, y ya entonces él entra a aprobar o desaprobar. Normalmente un director, cuando mira información, pues la idea es que él pueda visualizar
como toda la evolución de todos los insumos, ¿no? Cuánto fueron propuestados, cuánto han pedido, cuál pedido actual, total pedido y demás. Y con esto entonces ya él tiene criterio para colocar este check. Esto ya lo hemos hecho. Aquí se autoriza por parte del director. Finalmente, pues esto llega al departamento de compras, en donde compras recibe no solamente la requisición de esa bodega, sino de todas las bodegas de toda la empresa. Y hundiendo este botón, el programa automáticamente me carga pues todas las requisiciones. Noten que aquí aparecen de otro proyecto, aquí aparecen de este proyecto. Y ya compra lo que hace es pues generar la orden de compra. Pero antes de eso, como les decía, ellos tienen que haber hecho el proceso de cotizar. Si no se acuerdan, pues sencillamente le damos herramientas. Sí, ahí tiene el acero, no está aquí con el precio vencido. Si le damos doble clic, me dice que tengo un señor que llama ferretería que lo vende, pero su vigencia está obsoleta. ¿Qué es lo que tratamos de explicar con esto? Que normalmente toda esta información es importante que esté unida, ¿no? Esto está basado pues, en todo el proceso de flujo colaborativo, ¿no? Ok, entonces la idea es que si nuevamente le damos aquí clic, ya el sistema me dice que están vigentes y después ya puedo entonces también consultar. Ahora, normalmente un jefe de compras puede consultar si existen de todos esos insumos, en qué bodegas de la empresa hay de esos insumos. Ya que pues me muestra una opción donde me dice, mire, ahí está esos insumos en tales y tales bodegas. Si no lo puedo comprar porque no existe en el mercado, pues puedo hacer una transferencia. Después se genera el cuadro comparativo y después de que hemos generado los cuadros comparativos, lo puedo hacer por obra o también lo puedo hacer consolidado por empresa. Llega pues mi cuadro comparativo y aquí yo puedo seleccionar uno, dos o tres proveedores pues, que necesite y puedo generar un cuadro comparativo para saber exactamente cuál es mi mejor opción de compra. Normalmente hemos visto pues, que en las empresas estos cuadros los hacen prácticamente en Excel, ¿no? Aquí el sistema lo hace, que me dice pues que me gano una plata con uno, que me gano con otro, pero también tengo que tener en cuenta pues sus tiempos de entrega, tengo que tener en cuenta la fecha de necesidad, que también se define en la requisición. Digamos entonces que ya este proceso que hace el departamento de compras, ¿sí? Genera finalmente la orden de compra, aquí están pues todas las órdenes de compra, con todos los insumos que requieran, ¿sí? Y se la mandan al proveedor. Aquí al hacer clic yo puedo entonces visualizar la orden. Esa es la orden de compra que va con su formato. Ustedes pueden personalizarlo colocándole pues su logo. Ok. Y ahí aparecerá pues la orden de compra que tenemos que mandárselo. Aquí van a colocar las firmas y tengo unas firmas predefinidas, pero aquí van a aparecer las firmas. Ok. Este proceso pues es la parte que hará pues un jefe de compras. Vimos entonces que ya jugó el presupuestador, jugó los residentes y ahora vamos entonces, ya lo hizo el director, jefe de compras. El proceso que sigue, pues ya en el proceso es todo el tema de las bodegas de obra, en donde previamente, pues en compañía de contabilidad, ¿sí? En contabilidad ellos crean todo el tema de los documentos. Esos documentos se crean, se le colocan pues sus códigos y desde aquí se empieza a predefinir información de tipo contable, es decir, asociamos a todos los documentos que participan en el proceso, no solamente de inventario, sino de contratos y gastos administrativos, todo el tema pues de cuentas contables. Okay. ¿Para qué? Para que el programa automáticamente me genere información. Una vez que yo tenga ya esto parametrizado, esto lo hace contabilidad, ya el almacenista podrá entonces entrar a su módulo inventarios y hacer todo el proceso pues de entrada. Aquí ingresa pues la mercancía, si la mercancía viene, el material viene con cemento, con transporte, pues también calcula automáticamente el transporte. Y finalmente lo que van a hacer es después las imputaciones. Y aquí viene otro control y es de que si el material no está presupuestado y es controlable, bueno, si es controlable, no lo deja imputar en una actividad en la cual o sobrepase su cupo o no esté presupuestado. Es un control para los insumos que ustedes consideren controlables. Ok, y así entonces yo hago todo mi proceso de entradas, salidas. En cualquier momento puedo visualizar toda la información que he manejado. Aquí vamos a decirle que me la muestre todas. Digámosle ancho de página, ok. Y aquí me dice, mire, ustedes, este es su inventario. Estos reportes son interesantes, ¿saben por qué?
porque normalmente si un inventario empieza a crecer de forma excesiva es porque tienen problemas con rotación de inventario. Es decir, está pidiendo, está almacenando demasiado y eso tiene sus problemas y ustedes lo saben. Okay. Así a grosso modo, obviamente estoy haciendo un recorrido muy rápido, una presentación puede demorar mucho más, pero estoy dando un recorrido para que entiendan como el flujo de información. Entonces, hicimos la requisición, generamos el cuadro comparativo, generamos la orden de compra y después hicimos pues todo el tema de entradas, salidas, devoluciones y demás. Ok. ¿Qué viene entonces después? Poder generar todo el tema de contratación. Entonces el programa maneja en su módulo de contratos la posibilidad de que primero, pues obviamente tenemos que crear nuestros terceros tipo contratistas, que también los podemos importar y traerlos para acá. Y una vez creados los contratistas, contabilidad nos tendrá que definir las novedades con las cuales se afectan los contratos. Normalmente un contrato pues tiene eventos como anticipos, como amortizaciones, como retefuente, RTI y demás. Y estas novedades las pueden crear el usuario, no vienen cerradas. Y esto es importante explicarlo porque pues en otros aplicativos, por cada novedad que se necesita crear, por un impuesto que se inventa el gobierno, pues tienen que pagar un desarrollo para hacerlo. Acá no, acá el cliente puede crear la novedad como ustedes quieran. Y ahí pueden ver por una cantidad de eventos que se dan, anticipo en valor, retenciones especiales, que el señor cobra administración imprevista utilidad, que se creó impuesto código para recuperar la yo no sé qué. Y pueden ustedes crearlo como ustedes quieran. Igualmente todos esos, ¿cómo se llaman? Estas novedades también llevarán sus cuentas contables. ¿Para qué? Para que una vez yo genere toda la información ya queda automáticamente parametrizada. De esa forma, entonces, ya un residente de obra, un departamento de contratación va a elaborar pues todos los contratos. Aquí el programa advierte que no le puse cuidado a esto y estas pólizas se vencieron hace tiempo. Me advierte también de que me quedan por definir algunos contratos, son los días que me quedan por caducidad. Y finalmente ya puedo ingresar a armar mis contratos. Cuando yo armo un contrato, pues con un contratista, aquí el programa también ejerce un control y es que no me deja contratar ni en cantidad ni en precio por encima del presupuesto. Y si necesito hacerlo, tengo que recurrir al presupuesto ajustado, hacer la modificación y me va a quedar esa trazabilidad de que yo hice ese cambio. Y finalmente, entonces, lo que hacemos es que armamos nuestro contrato y digamos, es un adendo al cual también yo puedo, si un adendo al contrato original, ¿no? Yo también puedo generarlo en Word. Si tengo una minuta en Word, también lo puedo generar. Previamente, pues le entregamos al usuario unas variables que pueden manejar como hipervínculo. Digamos que este es mi contrato en donde pues defino los precios, defino las cantidades, defino en qué condiciones voy a trabajar con el contratista. Y finalmente, entonces, una vez que hagamos esto, ya los residentes hacen el proceso de la liquidación. La liquidación se hace a través de las actas. Si en el contrato hemos colocado anticipo, pues la primera, digamos, acta que le vamos a pagar a un contratista será anticipos. ¿Ok? Y ahí tenemos pues nuestra acta en donde está pues definido todos los conceptos que vamos al anticipo de tanto. Después hacemos ya las mediciones, vamos a medirle y vamos en la medida que vamos haciendo, vamos colocándole las cantidades que va definiendo el señor y finalmente pues el programa me liquida esto. Este módulo es de bastante utilidad porque pues obviamente el seguimiento a la mano de obra a veces es un poquito complejo si uno tiene una herramienta que le ayude a controlar. Aquí como pueden ver también el programa pues me está generando todo el tema pues, de novedades, me está trayendo las cuentas contables y me está diciendo finalmente lo que hay que pagar. Ok, este módulo les va a permitir entonces a ustedes hacer todo el proceso de contratación. Ok. Las empresas también manejan en muchos proyectos todo el tema de gastos generales.
que se dan por conceptos de transporte que no se manejan los órdenes de compra, por conceptos de impuestos, por conceptos de diseños, por conceptos de licencias, permisos y demás. Y todo esto va pues para la contabilidad. También podemos registrar cajas menores, que también es otro pues, dolor de cabeza en las empresas, que son elementos que se compran con cajas menores y que hay que darle pues un control y seguimiento. Digamos que aquí ya hemos como barrido todo el ciclo que les decía, hemos creado pues nuestras requisiciones, hicimos nuestras órdenes de compra, cuadro comparativo, orden de compra, manejamos todos los inventarios, hicimos toda la parte contractual, hicimos actas y en tiempo real pues ya puedo generar información. A nivel de costo yo puedo decirle al sistema, hombre, yo quisiera ver exactamente qué es lo que pasó en mi obra en este momento. Antes de mirar análisis de costos, también debo explicar que incluimos aquí los libros de obra, que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque los libros de obra les van a permitir a ustedes abrir el libro y en la medida que van ejecutando la obra, hacer todo el tema de ocurrencia, ¿no? La ocurrencia, pues, son todos los eventos que suceden en una obra. Y la idea es que estos registros prácticamente se vuelven un documento legal, ¿no? En un momento dado tengo un problema con alguna cosa en la obra, pues lo primero que la compañía seguros, si es del caso, me va a pedir, pues, qué pasó ese día, quién fue que lo realizó, quién es director, ¿sí? Puedo también decirle al sistema que me saque una relación de asientos, ahí van a aparecer pues todos los asientos que he hecho. En un día toqué temas de presupuestos, en otro de inventarios, en uno solamente toqué temas de contratación, vamos a decirle ancho de página, en este toqué solamente un tema varios, en fin, yo puedo hacer, sacar una relación, o también puedo decir al sistema, no, sáqueme una relación por todos los temas que he visto de presupuestos nomás. Le digo, no, yo quiero ver anotaciones que hicieron por temas de inventarios o anotaciones que hicieron por equipos, ¿sí? Anotaciones que hicieron ocurrencias por el tema contractual, ¿sí? O sencillamente dile, no, yo quiero ver como pues toda una relación de todo lo que ha pasado en la obra. Entonces le digo, sáqueme un informe consolidado y ahí están pues todos los eventos con sus responsables, con los temas tocados y demás. Ok, digamos entonces que ya, y este proceso pues de los libros de obra, como les digo, los pueden recibir, un gerente en donde esté, en cualquier parte, los puede estar consultando. Finalmente, ¿qué es lo que se busca con estos software? Pues hacer todo un proceso de control de costos, ¿sí? En donde sencillamente yo puedo decirle al sistema, calcúleme costos. Cuando yo le digo que me calcule costos a una fecha determinada, el proceso hace una auditoría y me dice, mire, ustedes tienen documentos sin cerrar. Entonces me dice, sí, usted tiene por allá unas actas que están cero, no pasa nada, el contrato que esté abierto no pasa nada. Lo ideal es que todo esté cerrado. Si hay un contrato abierto, pues no me implica nada, pero me lo advierte. Ok. Y aquí entonces yo ya puedo sacar informes de costos. Mucha de esta información, ustedes la saben, a nivel de costos es importante tenerla. ¿Por qué? Porque es el que les va a permitir a ustedes evaluar su proyecto en tiempo real. De tal forma que aquí tenemos de los 425, más de 40 diferentes reportes de costos. Y ustedes me dirán por qué tantos reportes. Porque muchas veces, muchas empresas o se acogen a estos reportes que traemos aquí, ¿sí? O piden o solicitan que se le incluyan nuevos reportes. Entonces, aquí hay metodología, aquí hay know-how de muchas constructoras. Este es un muy sencillo donde comparo lo ajustado contra la obra ejecutada, me saca los porcentajes en cantidad y en costos, lo pendiente por ejecutar, pero también yo podría mirar uno un poquito más complejo, les voy a mostrar este, en donde en este informe de ejecución, vamos a ampliarlo un poco, aparecerá la licitación, aparecerá nuestro presupuesto inicial, me mostrará mi presupuesto ajustado, la diferencia entre el ajustado menos ventas en tiendas de venta de licitación, ajustado inicial, el valor ejecutado, el valor proyectado, el valor por ejecutar, proyectado por 30 y más. Este reporte lo solicitó una empresa muy grande que está en Pereira. Y también tenemos pues otros reportes que nos han ido pidiendo como proyección de costos
versus ajustado, dependiendo, digamos, de los precios, si están cambiando y si cambian, pues dependiendo de lo que yo haya comprado, el programa automáticamente pues me haga las proyecciones. Este es un reporte de costos, ¿sí? Que es una proyección, ¿ya? De todas y cada una de las actividades del proyecto. O también, pues, que por aquí hay uno último que hicimos, que es con cantidad ejecutada. Este es otro tipo de reporte también pedido por una empresa, creo que este fue de los últimos que hicimos, en donde se hace otro tipo pues, de análisis, se mide la cantidad del presupuesto inicial, el valor del presupuesto inicial, el valor total, el precio ajustado, los precios que se han ido ajustando, cuánto se ha ejecutado, su valor acumulado, su costo ejecutado y su diferencia en costos, gran totales y una proyección que hace, ¿ok? Diferencia en costo y valor por ejecutar. Es decir, aquí ustedes pueden ver pues múltiple información, ¿sí? De costos. Ok. Y ya lo que me faltaría es mostrarle que también adicionalmente toda la información contable se genera desde el módulo de contabilidad, donde digamos en ese módulo de contabilidad, cuando entramos aquí a la parte de interfaz o conexión WS, vamos a mirar, hablamos de actas, yo puedo generar información. Yo puedo generar información automáticamente de todo lo que tiene que ver con anticipos de compra, todo lo que tiene que ver con transacciones tipo de obra, todo lo que tiene con cuentas por pagar. Aquí registro las facturas. Acá también registro las facturas, pero ya de contratos. O también puedo decirle que me genere información de actas. Este proceso que voy a hacer es un proceso que les voy a mostrar para que ustedes puedan ver lo que genera el sistema. Normalmente no se hace así porque lo que se hace es en línea. Es decir, cuando yo lo hago en línea, lo automáticamente para la contabilidad ni veo lo que hice. Aquí sí lo voy a mostrar para que ustedes lo entiendan. Y aquí aparecerán pues todas las obras y tengo 50 obras a subir la información o generar información, le digo genérelas, ¿sí? Y le damos aquí esta opción, el programa me dice, mire, ustedes de actas tienen todas las actas a subir a la contabilidad, ya tienen su documento cruce, ya están con facturas, hay dos que están con facturas, ¿sí? Estas dos, pero no están autorizadas, por X y motivo pues no se van a autorizar. Yo le digo al sistema que me genere información y me dice, ¿desea continuar? Le digo que sí, y lo que hace el programa es que automáticamente, si estoy conectado, me lo genera la contabilidad. Aquí, como les dije, lo estoy haciendo manual para que lo vean, y lo que realmente él genera a la parte contable es este comprobante. Es un comprobante donde ustedes pueden ver cuentas contables, donde vamos a hacer todo el proceso pues, de retenciones, donde vamos a afectar los centros de costos. Y también me olvidé explicar que cuando se crea pues todo el proyecto se definen los centros de operación, los centros de costos que estén acorde a la parte contable. Y si aquí tenemos pues 20, 30, 40, 100, 200, 500, 1000 registros, automáticamente pues estos van para la contabilidad. ¿Sí? Normalmente lo que hemos visto en muchas empresas que hemos llegado es que ese proceso lo hacen en un Excel, se lo pasan a contabilidad, contabilidad tiene que poner pues, a liquidar todo esto y generar la información. Y así como hice ese, pues también puedo entonces generar también de gastos administrativos, cajas menores y demás. Esto pues esencialmente lo que quería mostrarles, pues es un recorrido un poquito rápido del programa, pero digamos, se le da ya pues la posibilidad de también conectarse, ¿no? Yo también puedo aquí, si tengo utilitarios, puedo decirle, vamos a entrar a Plexos Project, que es el tema que sigue ahora, ¿sí? Es donde yo puedo entrar directamente a mi parte de programación, cargar mis modelos, traer todo mi archivo de BC, que es el tema que ahora, pues, que, digámosle que no, José nos los va a mostrar, ¿sí? En donde yo puedo pues cargar aquí ya pues un presupuesto. Previamente yo lo que hice fue importar el presupuesto. Aquí hay que me cargue el archivo IFC, ¿sí? Del proyecto. Y después en la medida que voy haciendo el proceso de ejecución, pues voy haciendo todo ¿qué? Vamos a verlo aquí. Todo el análisis de valor ganado. Este modelo IFC está pues con toda la metodología BIM, que ahorita pues obviamente José es el que es especializado en este tema. Ok. Eh, Carlos, creo entonces que con esto pues ya termino mi presentación. La sesión de preguntas la vamos a hacer apenas termine José, ¿no? Ok. Listo, Gabriel, muchas gracias. Ok. Entonces,
Le damos paso a José Luis. Hola, Ya ahí buenos le días. di la opción de compartir pantalla. Muy bien. No sé si se ve ya mi pantalla. Sí, Sí, ahí ya estamos viendo. La de la presentación me refiero. No yo. Sí, sí, ahí ya vemos. Muy bien. Bueno, pues me voy a presentar. Yo soy José Luis Pons, soy co-desarrollador de la aplicación esta Plexos Project y dado pues un poquito mi background académico, pues voy a empezar pues a contar un poquito qué es esto de BIM, ¿no? Porque empezar a explicar las cosas, el software sin saber muy bien por dónde nos movemos, pues es un poquito complicado. Bueno, todo esto de BIM realmente se enmarca en una metodología, en una forma de trabajo que se llama Virtual Design and Construction, que es diseño y construcción virtual. Pero de alguna manera vamos un poquito más allá de lo que es el típico diseño y construcción virtual para focalizarnos no solamente en el proyecto, sino en lo que es la organización. Estos somos Alejandro y yo. Alejandro es matemático, ingeniero de sistemas, y yo soy arquitecto ingeniero y tengo una maestría en matemáticas. Y entre los dos pues hemos desarrollado un poquito esta forma de trabajar. Lo más importante para poder entender todo esto es que entendamos que es un flujo de trabajo Open BIM. Y un flujo de trabajo Open BIM es que nosotros pasamos de un concepto de diseño, ¿verdad? Ese concepto puerta inicial, y esa idea, esa conceptualización pasa hasta lo que es la construcción, este proceso de ingeniería, construcción, hasta los procesos de postventa. Y durante todo este proceso, a través de arquitectura, aprobación y presupuesto, nosotros lo que hacemos es un proceso de transferencia, gestión y enriquecimiento de la información. De tal manera que para nosotros esa información es el valor más sagrado dentro de ese proceso de trabajo. ¿Cómo funciona? Pues nosotros desarrollamos nuestro proyecto en arquitectura, lo que hacemos es generar información realmente en el proceso proyectual, generamos información en el proyecto que tiene que pasar a la siguiente etapa, que es programación y presupuestos. Entonces, programación y presupuestos lo que hace es un requerimiento de información y arquitectura le responde con una entrega de información, que es el proyecto, ¿verdad? Dentro de programación y presupuestos se le añade información. ¿Para qué? Para que sea procesada con el departamento de contratación, que vuelve a hacer un requerimiento de información y vuelve a hacer una entrega de información. De tal manera que siempre es un proceso cliente-proveedor, cliente-presupuestos, proveedor-arquitectura, cliente hace manifiesta una necesidad y arquitectura responde a una necesidad con una entrega. Y todo ese proceso es lo que se continúa. Bueno, pues teniendo claro eso y que todo el proceso, todo el flujo de trabajo comienza con el proceso proyectual, bien sea en Revit o bien sea en ArchiCAD, y por supuesto con una base de datos de empresa que es CSA Project, pues nosotros, mediante Plexos y esas conectividades que tenemos con el proceso de diseño, con todos los entornos económicos de la empresa, de datos de la empresa, lo que hacemos es de forma automática generar una programación, una presupuestación y un control de proyecto y un business intelligence de lo que es nuestro portafolio de proyectos. Voy a pasar muy rápido por esta contextualización y conceptos básicos para centrarnos realmente en lo que son los principios de Cosquela, que es, podríamos decir que es la aplicación del Lean Management al mundo de la construcción. Lo primero que hemos de tener es claro qué es valor. Pues de alguna manera ya hemos dicho qué es valor, ¿verdad? ¿Qué es esa información? ¿Cuál es la información que se necesita y cómo esa información es gestionada? ¿Verdad? Reducir aquellas actividades que no agregan valor e incrementar el valor a lo largo de todo el proceso. Reducir la variabilidad en los procesos constructivos, que los procesos constructivos sean estandarizados y reducir el tiempo de los ciclos. Hay un principio y es que se es mucho más eficiente mientras el ciclo de trabajo es más pequeño. Simplificar los procesos, aumentar la flexibilidad, incrementar la transparencia y enfocar el control en los procesos globales. Y quizá aquí es una de las cosas más importantes y una de las mayores falencias en la implementación de Lean Construction en las organizaciones. Para terminar con los principios de mejora continua y del CAICE y esa obsesión que tenemos aquellos implementadores BIM, aquellos consultores BIM,
que es medirlo absolutamente todo para conocer cuál es el estado de las cosas. A partir de ahí, una de las herramientas más importantes dentro del Lean Construction es el Last Planner System. Last Planner System es un flujo de trabajo, de tal manera que nosotros, a partir de los criterios de diseño, nosotros establecemos ese valor, esos criterios de diseño que tenemos en el proyecto y empezamos un proceso cíclico. Ese proceso cíclico es, primero, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Esa creación del programa maestro, ¿vale? Basado en los principios de Koskela. Luego nos focalizamos en el qué se puede hacer, en esa programación a medio plazo, esa programación a un mes vista. Esa programación a un mes vista no es una programación en sí misma, es una forma de detectar los limitantes que pueden hacer que las cosas no se puedan cumplir. Contratos pendientes, diseños pendientes. Es esa programación a un mes vista, es una programación muy sencillita en la que nosotros, como digo, nos centramos en liberar las restricciones de aquellas cosas que pueden impedir que las cosas sucedan. Y luego lo que hacemos es definir compromisos, definir promesas, donde la gente negocia entre ellos, los diferentes actores dentro ya de la trinchera, de la obra, los diferentes actores negocian entre ellos para establecer promesas, establecer compromisos. Y como digo, es un establecimiento de promesas, es una negociación, nunca es una imposición. Y el error un poquito de la implementación es que normalmente la implementación de las planners se centra excesivamente en la programación semanal y nos olvidamos que lo importante es el valor y los objetivos principales que se encuentran en la programación maestra. Por eso, de alguna manera, nosotros no solamente queremos mejorar el proceso de la programación semanal, sino que nos centramos mucho en mejorar el proceso de la organización y del proyecto como un todo. ¿Cómo logramos esto? Con esa metodología de la que estamos hablando, que es el Virtual Design and Construction. Virtual Design and Construction es el uso de modelos BIM multidisciplinares, incluyendo el producto, la organización y los procesos de trabajo. Fijaros qué amplio es el tema, para cumplir los objetivos de negocio. Y esto es realmente lo importante, que es cumplir los objetivos de negocio haciendo uso de modelos BIM. No es hacer modelos bonitos, no es hacer esos renders, esas animaciones, es cumplir objetivos de negocio y es así de sencillo. Es una nueva perspectiva de ese desarrollo integrado de proyectos del que tanto se habla, de esa colaboración, es ir un salto más allá, ¿vale? Donde nos centramos en las estrategias de la organización, los métodos de trabajo y los procesos, como ya he dicho antes, mediante la gestión de la información. Y es otra vez haciendo énfasis en cómo nosotros diseñamos, estructuramos, gestionamos y hacemos uso de toda esa información que se genera dentro de los proyectos. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es lograr el edificio altamente eficiente o la construcción altamente eficiente. Una construcción que tiene que ser útil, que tiene que ser usable por la persona que va a hacer uso de ella, valga la redundancia, que además se tiene que construir de una manera segura, ¿vale? Ese gran olvidado dentro de lo que es la gestión de proyectos, la seguridad laboral, el respeto que hemos de tener por las personas, pero sobre todo por la vida de las personas. Pero además se tiene que hacer en tiempo y con el presupuesto disponible. No tiene sentido hacer las cosas de forma muy segura, que sean útiles, si vamos a perder dinero, ¿verdad? Con lo cual es útil, seguro, con tiempo y con dinero. Esto es un poquito la matriz y esto es un poquito de cómo hacer las cosas, siempre basados en los principios de esa sostenibilidad económica, esa sostenibilidad social y esa sostenibilidad ambiental que nosotros hemos de tener como referente dentro de todo nuestro proceso constructivo. ¿Cuáles son los tres pilares, las tres columnas que sustentan todo esto? Pues hemos dicho BIM, pero dentro del entorno de Virtual Design and Construction vamos un poquito más allá y hablamos del BIM Plus. ¿Qué es el BIM Plus? El BIM Plus, nosotros nos centramos en cómo vamos a usar el modelo en vez de qué es lo que vamos a mostrar en el modelo. Es decir, cuál es el uso, qué problemas queremos resolver con el modelo. No es modelar por modelar. Nosotros podemos estar modelando de una manera maravillosa, muy bonito, pero no estamos resolviendo problemas. Y la pregunta es,
qué problemas queremos resolver para, a partir de ahí, nosotros empezar a modelar, empezar a estructurar esa forma de trabajar la información de una manera diferente. Es esa utilizar en lo que es la gestión de los sistemas productivos, es esa forma de cómo nosotros utilizamos los modelos matemáticos, los modelos predictivos, los modelos de programación y de presupuestación para que dentro de un entorno de trabajo nosotros tenemos unas proyecciones lo más realísticas posible. Para eso tenemos que utilizar, tenemos que salirnos un poquito de la concepción tradicional de la programación de proyectos genérica para centrarnos en una programación basada en producción. Porque cuando nosotros hacemos actividades, las actividades no son cajas negras. Dentro pasan cosas y lo que pasa es que estamos produciendo, estamos construyendo cosas, estamos fabricando cosas, ¿vale? Y luego ya, para terminar, pues esa integración de diferentes especialidades, esa ingeniería concurrente, ese desarrollo integrado de proyectos que nos permite que los diferentes sistemas trabajen de una forma colaborativa. No que puedan trabajar juntos, sino que se complementen entre sí. Para eso, lo que propone Virtual Design and Construction es que nosotros hemos de partir de un concepto que es la información integrada, de una organización integrada, de unos procesos integrados. Nosotros partimos ya de aquí que la información no la tenemos integrada, con lo cual fijaros la dificultad. Luego hemos de pasar a una organización integrada, donde esa información fluya de una manera armoniosa y coherente dentro de todo ese flujo de valor de la organización. Que los procesos estén integrados, que los procesos sean interdependientes, que cada uno de los departamentos y de las fases de proyecto conozca los requerimientos de las fases de los departamentos voz abajo para que respondamos adecuadamente a esos requerimientos de nuestros clientes. Que todos los sistemas estén integrados, ¿para qué? Para poder lograr esa edificación altamente eficiente mediante esa gestión adecuada de la información, ¿vale? Siempre bajo los principios de la colaboración, de esa gestión científica de la producción, utilizando herramientas de visualización, de simulación, para poder nosotros medir el valor que estamos entregando a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Ya una vez explicado cuál es ese marco común, vamos a empezar a hablar de BIM. Y ese BIM es esto, es un iceberg. Nosotros cuando nos hablas de BIM, pues de hecho si buscamos BIM en Google, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos modelos en 3 dimensiones. Es lo que a mí me gusta llamar el BIM visible, esa parte del iceberg que nosotros vemos. Es esa visualización en 3D, esos renders tan bonitos, esa realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, básicamente cuestiones de software y de hardware, tecnología. Pero sin embargo, ¿qué es lo importante? Es cómo nosotros gestionamos la información. Y entonces entramos en lo que es el BIM oculto, esa gestión de la información y su gestión, estándares, guías y protocolos de los que tanto habéis oído hablar, esos conceptos de colaboración tan complejos, tan fácil de hablar, pero tan difícil de llevar a la práctica, esos entornos comunes de datos que nos habla la ISO 19150, que son los Common Data Environment, interoperabilidad de la información, de tal manera que la información nosotros tengamos un estándar de referencia para que esa información sea no solamente utilizable dentro de la organización, sino entre diferentes organizaciones y diferentes instituciones públicas, procesos, estrategias, flujos de trabajo, gestión del conocimiento, mejora continua, programación 4D, presupuestación, Virtual Design and Construction, Lean Project Planning, Lean Costing y lo más importante, ese cambiar esa forma de pensar las cosas y salir de nuestra zona de confort para hacer las cosas de una manera más eficiente y sobre todo más productiva, ¿eh? Y que las empresas se dediquen a lo que tienen que hacer, a ganar cada vez más dinero, ¿vale? Lo primero que nosotros nos tenemos que plantear, un poquito que lo hemos dicho antes cuando hemos hablado del BIM Plus, no es modelar por modelar. ¿Qué uso vamos a hacer del modelo? ¿Cómo vamos a resolver nosotros problemas con el modelado? Cuando nosotros queremos plantearnos implantar BIM en una organización, hemos de decir, ¿qué problemas quiero solucionar con BIM? ¿Vale? Y es esos usos, ¿para qué quiero usar BIM? Para eso tenemos guías, tenemos protocolos, tenemos mandatos.
Dentro de todo ese guías, protocolos y mandatos tenemos el nivel de detalle. Esto es algo, voy a entrar en esto y pocas cosas más, porque cuando nosotros hablamos de BIM, lo primero que nos van a decir es qué lo quieres en el proyecto. Y eso es un grandísimo error. Nosotros no podemos hablar de lot de proyectos, sino de lot de elementos, ¿verdad? Porque a lo mejor tenemos unas cimentaciones donde necesitamos un alto nivel de definición, pero en los otros elementos no necesitamos un alto nivel de definición. Y luego además tenemos que hablar de qué es esa definición. ¿Es una definición gráfica o es una definición de información? Fijaros. Luego además existe la complejidad de si estamos en Estados Unidos o estamos en Europa. Si estamos en Estados Unidos, el LOT se refiere a nivel de desarrollo. Sin embargo, en Reino Unido se refiere a nivel de detalle. ¿Qué es lo que nos dice la ISO 19650, que es lo que debemos utilizar como referencia? Nos dice que el nivel de detalle, que ese nivel de definición, tenemos un nivel de detalle, que es gráfico, y un nivel de información, que es información no gráfica. Y las dos son importantes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros leemos la información de forma visual, pero sin embargo la gestionamos de una forma cuantitativa. Con lo cual los dos elementos son importantes, ¿vale? Nivel de definición es el OT, recordad que es detalle e información. Un nivel alto de definición gráfica no conlleva necesariamente un alto nivel de información, y un alto nivel de información no conlleva un alto nivel de detalle, sino hay que definirlo de formas diferentes. Para que todo esto funcione, nosotros hemos de establecer un criterio común para gestionar esa información, que es la interoperabilidad. Nosotros, la información que estamos generando con nuestros modelos la podemos transportar entre diferentes usuarios. Eso es lo que se llama interoperabilidad. Hay dos tipos de interoperabilidad: la interoperabilidad cerrada, la interoperabilidad abierta. ¿Qué es la interoperabilidad cerrada? Pues yo estoy con una marca fabricante, Autodesk, y yo dentro del entorno Autodesk funciono perfectamente bien, pero ya sabéis cuál es el problema de trabajar con Revit, que una versión 2019 no es compatible con la 2020. Y ahora, con lo cual, esa interoperabilidad cerrada, al final, pues no funciona muy bien, ¿verdad? Luego tenemos la interoperabilidad abierta, donde lo que buscamos es que, independientemente de la marca matriz fabricante, independientemente del software que estamos utilizando, de la versión que estemos utilizando, la información pueda ser leída y gestionada sin ningún problema. Eso se consigue mediante el estándar IFC, que lo que nos permite es poder transferir esa información entre diferentes plataformas sin problemas, entre comillas, ¿vale? Para eso la información dentro del IFC está organizada de la siguiente forma. Por supuesto, tenemos el proyecto, dentro del proyecto tenemos edificios, los edificios tienen niveles, ¿verdad? Diferentes niveles. Luego tenemos la clase. ¿Qué es la clase? Pues tenemos la clase columnas, la clase vigas, la clase placas, la clase cubiertas. El tipo es pues que nosotros tenemos diferentes tipos de placas nervadas, placas en una dirección, en dos direcciones, placas columnas redondas, columnas cuadradas, ¿verdad? Eso es lo que nos define un poquito ese tipo. Y el elemento ya es el ítem específico. Y lo importante es que nosotros, cada uno de estos elementos, tienen unas propiedades. Y esas propiedades son cuantitativas o cualitativas. Esas propiedades es información, ¿vale? Esa información pueden ser cantidades que el software de diseño nos genera automáticamente, o puede ser propiedades no cuantitativas, sino cualitativas, como la resistencia al concreto, el tipo de acabado, tipo de control de calidad que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está referenciado a nivel de elemento, o lo podemos referenciar a nivel de tipo o a nivel de clase, ¿vale? Es importante, además, que las cosas, esos elementos, tengan nombre y apellidos, porque cuando nosotros hacemos columnas, para que esa información sea fluida, cuando nosotros decimos que la columna es COL, es el acrónimo COL, pues que en programación y presupuestos también se llame COL, que en contratos se llame COL, con todos los apellidos que queramos poner detrás, ¿verdad?
Eso nosotros lo conseguimos mediante los códigos de estandarización. Esos códigos de estandarización hay varios. Si estamos en el entorno anglosajón, utilizaríamos OmniClass. Si estamos en el entorno europeo, británico, utilizaríamos Uniclass. Si estamos en Cataluña, en España, utilizaríamos Gubin-Class. Y si nos queremos referir a codificación de materiales, utilizaríamos Masterformat. Nosotros, a partir de ahí, de esa codificación de los elementos, ¿vale? Nos quedan unos 15 minutos para terminar. Tenemos diferentes campos de información que son importantes. El primero es el código de montaje, el assembly code. Normalmente referido al estándar uniforme, pero no necesariamente, ¿vale? Puede ser el propio sistema de codificación que yo tengo, mis precios unitarios, es el ID, el identificador de mi precio unitario. ¿Y eso qué me dice? ¿Dónde se encuentra el elemento constructivo? Luego tenemos el código Omniclass, porque yo tengo diferentes empresas, cada uno con su assembly code, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Si cada empresa utiliza su assembly code, pues no se pueden comunicar entre ellas, con lo cual tengo que crear un entorno común que es el Omniclass Code, de tal manera que independientemente del código de montaje que utilicen las empresas, todas se van a referir a un referente común que es el código Omniclass. El Keynote normalmente está referenciado a un código Masterformat, pero no necesariamente, porque podemos tener nuestra propia codificación dentro de la organización, que lo que me dice es de qué está hecha esa cosa. Es decir, yo tengo la columna la tengo ubicada en un determinado nivel y eso me lo dice el código Omniclass y me lo dice el nivel en el que está ubicada la columna. Pero luego la pregunta es, ¿de qué está hecha esa columna? Pues está hecha, ¿qué tipo de acabado tiene? ¿Qué tipo? Bueno, diferente información que yo pongo en este Keynote. Y luego la marca de tipo y la marca de elemento, donde yo especifico información adicional más específica. Bueno, todo esto para que funcione necesitamos un sitio donde guardar las cosas. Ese sitio donde guardar las cosas es el Common Data Environment, el entorno común de datos. El entorno común de datos, para que nos entendamos, es un Dropbox. Pero un Dropbox diseñado específicamente para proyectos desarrollados con BIM. Todos los que trabajáis con un Dropbox y compartís carpetas de proyecto, siempre tenéis el mismo problema. ¿Cuál es la última versión? ¿Dónde está la información? Si no tenéis una estructura de ese Dropbox común para todos los proyectos, pues nos volvemos locos a la hora de buscar la información. No sabemos dónde está, no sabemos cuál es el plano de no sé qué, de estructura del nivel 3, porque cada proyecto se llama de una forma diferente. Y eso es lo que intentamos romper con ese Common Data Environment. Es la única fuente de información del proyecto, esto lo dice la ISO 19650, la voy a escribir, 19650, que es nuestra Biblia, y nos dice que es la única fuente de información de proyecto para facilitar la colaboración y evitar duplicidades y errores, ¿vale? Es importante que esa información esté muy bien gestionada, luego veremos cómo se tiene que estructurar la información, pero hemos de hablar de un concepto que se llama integración versus federación, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados, nuestro entorno común de datos, nuestra forma de trabajar tradicional es así. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlas. Donde nosotros cogemos los diferentes sistemas de nuestra edificación, el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, el sistema arquitectura, climatización, estructura, diferentes sistemas, nosotros los sumamos en un único proyecto. Eso es un grandísimo error, porque cualquier modificación que hagamos en uno de estos elementos, estamos afectando directamente a todos los demás. Con lo cual, la ISO 19650 nos dice nunca integrar, trabajar de forma federada mediante enlaces, ¿vale? De tal manera que cuando tú haces una modificación en la arquitectura, ese enlace en la federación no me está afectando directamente al sistema eléctrico, pero sí que me permite modificar el sistema eléctrico para solucionar las interferencias que me está generando las modificaciones en la arquitectura. Es una manera mucho más eficiente de trabajar, pero además me incluye el respeto a la propiedad intelectual de los diferentes agentes que trabajan. Luego, además, es mucho más fácil trabajar con un modelo de 20 megas que un modelo de 2 gigas. ¿Vale? Eso es una realidad.
Esto es un ejemplo de Common Data Environment que tiene el sistema que nosotros hemos desarrollado, Plexus. Nosotros utilizamos el Beam Server Center porque es gratuito. Y fijaros como tenemos aquí, dentro de nuestro proyecto, tenemos diferentes archivos, dentro de nuestro proyecto tenemos diferentes modelos. El modelo de estructura, modelo de revestimientos, modelo de mamposterías, modelo de acabados y modelos de elementos exteriores. Por supuesto, podemos tener diferentes modelos y nosotros vamos activando o desactivando aquellos elementos que queremos ver. Esto es otro caso de un proyecto, en este caso es un proyecto mío, donde estamos viendo diferentes sistemas aquí integrados. En este caso estamos viendo arquitectura junto con estructura. Dentro de Common Data Environment es muy importante que nosotros tengamos la información muy estructurada. Para eso nosotros decimos que tenemos 3 estados de información, 3 estados de desarrollo de proyecto. Cuando nosotros estamos trabajando en un modelo es estado en curso y es una carpeta que se llama en curso y dentro del curso tenemos los diferentes sistemas, ¿verdad? Cuando nosotros terminamos un sistema, por ejemplo, arquitectura, y estamos trabajando en arquitectura y queremos ver las interferencias, lo que hacemos es pasar al estado compartido. Por supuesto, en el estado compartido tenemos diferentes estados compartidos para diferentes sistemas y cada uno de los sistemas nos activamos y desactivamos para ver las interferencias que existen entre ellos. Y es una forma de decir, oye, yo he terminado mi trabajo, voy a ver los ajustes, las interferencias que tengo con otro sistema, voy a detectarlos y voy a volver al estado en curso para solucionar esas interferencias o paso al siguiente nivel, que es el nivel publicado o nivel contractual. Y es la única información de la que se dispone en obra. Toda esta parte de aquí detrás, a obra no le importa. No necesita tener acceso, no necesita tener privilegio para acceder a esta información. Sin embargo, de aquí hacia abajo es la información que nosotros tendremos en obra y tenemos la garantía de que esa será la última información fiable, viable, disponible. Y por supuesto, cuando terminamos con algo hay que liberar espacio porque los proyectos ocupan mucho espacio, con lo cual pasamos al estado archivado. Es muy importante que las cosas además se llamen de una forma coherente, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos hablando de un sistema, de un nivel, de un determinado detalle, esos planos, esos modelos, esos archivos siempre se llamen igual. Y para eso nosotros tenemos diferentes estándares. Quizá si tenéis acceso, si podéis conectar al MinForum de aquí de Colombia, tenéis ahí la nomenclatura, pero todos básicamente están basados en lo mismo, que es el estándar de la NGB. ¿Vale? Yo creo que una vez hablado de esto, podemos utilizar los próximos 10 minutos pues explicaros cómo a partir de todo lo que yo os he contado de cómo se deberían de hacer las cosas, cómo las hacemos, ¿vale? Entonces voy a empezar con Plexos. Estoy abriendo en este momento Plexos, no sé si está abriendo. Bueno, pues sí, está abriendo. Y entonces, fijaros, ¿qué es Plexos? Pues es ese, a partir del modelo BIM que nosotros hemos desarrollado en la arquitectura, cómo podemos crear una planificación y cómo podemos hacer un presupuesto de una forma prácticamente inmediata y además fiable porque estamos trabajando en términos de producción. En la parte de arriba tenemos las cintas, ¿verdad? De las opciones principales. Tenemos las cintas de flujo de trabajo OpenBIM, donde aquí tenemos ese Common Data Environment. En este momento estamos conectados. Diferentes opciones de visualización, diferentes opciones para visualizar el control del proyecto y otra vez diferentes opciones de visualización del entorno. La pantalla está dividida en las siguientes partes. La parte de la izquierda es la parte de base de datos, por supuesto de recursos, donde nosotros tenemos nuestros capítulos, cada uno de los capítulos destinado a una cosita y que nos va a servir para hacer el presupuesto. Ubicaciones, cómo nosotros tenemos estructurado, zonificado el proyecto para poder hacer análisis cruzados de tanto el metro cuadrado, hacer diferentes cosas y nuestra base de datos de proyecto BIM, ¿verdad? En esta parte central son diferentes formas de ver esta base de datos, ¿vale? Por supuesto tenemos el típico diagrama temporal, ¿vale? El diagrama de Gantt. Tenemos las líneas de balance, donde las líneas de balance no solamente vemos en la parte horizontal del tiempo, sino en la parte vertical la ubicación
y la intensidad de ejecución. Aquí tenemos poca intensidad de ejecución, una alta intensidad de ejecución. El grafo, la típica red de actividades, la EDT que se genera automáticamente, los calendarios, el presupuesto restante por ejecutar y el control. En esta parte de aquí oculta podemos ver o bien el análisis de recursos, nuestros histogramas de recursos, o el análisis de valor ganado. Y en esta parte inferior, pues el modelo BIM en 3D. La parte de la derecha son los detalles de aquello que tenemos seleccionado. Aquí tenemos diferentes detalles, descripción de la actividad o del capítulo, condiciones de programación de la actividad, condiciones de costos y control del proyecto y condiciones de ubicación y comportamiento 4D. Ahora veremos a qué se refiere eso. Relaciones entre las actividades y el precio unitario de cada una de las actividades. Vamos a hacer el presupuesto y la programación de un proyecto, ¿vale? Yo para eso me voy aquí, primero voy a ver el tipo de moneda en el que estoy y voy a decir que la moneda, estamos en pesos colombianos, perfecto. Yo para eso voy a utilizar el asistente, esa varita mágica que hace las cosas, de forma mágica. Le digo que me genere un presupuesto de una programación desde un modelo BIM de forma automática. Voy a seleccionar el modelo. Es un modelo pequeñito, solamente es un edificio de 20.000 metros cuadrados con 27 niveles, ¿vale? Y aquí me pregunta qué es lo que quiero hacer. Bueno, tengo unas opciones definidas por defecto. Recordad ese criterio, si yo quiero que la actividad sea un único elemento, si quiero que la actividad me la organice por niveles o si quiero que la actividad además me la organice por ciclos de trabajo, por fundidas, podríamos decir. Y digo que OK, con todas las opciones activas. Y bueno, empieza a leerme el modelo BIM y rastreando nivel por nivel, lleva nivel 20, 19, me va rastreando los niveles y me va organizando las cosas según ese assembly code, ese código de montaje y según los niveles, ¿vale? Es decir, según la naturaleza del elemento que voy a construir y según la ubicación en el espacio que tiene cada uno de estos elementos. Bueno, fijaros cómo ya el modelo lo tenemos aquí leidito y organizadito. Fijaros este edificio qué rápido lo he leído. Yo es un edificio grande, es un edificio real. Yo tengo aquí, por ejemplo, los muros de concreto. Voy a darle transparencia para que lo veáis. Tenemos aquí los muros de concreto. Le voy a decir que me muestre, que me oculte todo, pero menos los elementos seleccionados. Aquí estoy viendo todos los muros de concreto. Le voy a decir, oye, quiero ver solamente los muros de nivel 1. Y aquí estoy viendo solamente los muros de nivel 1. O quiero verlos todos. Aquí le he dicho seleccionar un nivel. Quiero verlos todos. Aquí. Y voy a decirle otra vez actividad. Selecciona actividad. Bueno, aquí tengo los muros, tengo aquí las columnas, tengo aquí las placas, ¿vale? Cada una de las placas, si yo hago clic me va diciendo cuál es cada una de las placas. Tengo aquí las escaleras, que las escaleras, pues claro, como las tengo dentro del muro no las veo, pero le doy transparencia y ahí vemos las escaleras. Bueno, para hacer el presupuesto lo primero que necesitamos son cantidades, ¿no? Entonces voy a coger los muros. Para los muros le voy a decir que quiero cambiar las cantidades, para eso selecciono todos los ítems, veis que se han puesto en rojito, y ahora le digo que quiero cambiar la cantidad de medición. Todo este proceso ya se hizo en el modelo BIM, basado en mis requerimientos, recordéis esa manifestación de necesidad de información y esa entrega, es decir, a mi arquitectura me está entregando la información basada en mis requerimientos, y yo digo que quiero medir esto en volumen, ¿verdad? Los muros se miden en volumen. Pues ya tengo aquí los muros, me dice que son 507 metros cúbicos. Voy a las columnas y le voy a decir exactamente lo mismo. Selecciono todas las columnas y le digo que quiero cambiar las cantidades. Son 500 columnas, pues podéis imaginaros lo que podéis tardar calculando el volumen de todas las columnas. Con la ventaja de que esto además no es algo estático, sino que es dinámico, que si en cualquier momento en arquitectura o en estructura, en el departamento de estructura, me cambian el diseño, todas esas modificaciones automáticamente son reflejadas en el nuevo volumen. Bueno, le voy a decir otra vez que quiero medirlo por volumen y son concretamente 800 y pico, 835 metros cúbicos. Las vigas, este es un proceso un poquito más largo porque son casi 2.000 vigas, si no recuerdo mal. Vamos a verlas.
Bueno, aquí tenemos las vigas de todo el proyecto. Vamos a verlas con transparencia, que es todas las vigas. Bueno, voy a seleccionarlas todas. Y voy a decirle que quiero cambiar las cantidades. Me procesa las 1750 vigas. Me está calculando las propiedades que tienen las diferentes vigas, porque yo puedo medir las vigas por longitud, por 1000 criterios diferentes, puedo medir cosas diferentes. En este caso lo que me interesa es medir el volumen, con lo cual me está procesando todas las propiedades cuantitativas, y yo dentro de esas propiedades cuantitativas yo le voy a decir, quiero elegir volumen. Bueno, lleva 500, lleva 600, poquito a poquito va a tener. Esto normalmente es mucho más rápido, pero hemos de tener en cuenta que estoy procesando unos proyectos en background, unos proyectos de investigación, y además estoy con streaming. Normalmente viene a tardar pues poco menos de la mitad, pero bueno, sigue siendo bastante rápido. A ver, 1250, 1300. Casos que podría haber dejado las vigas sin calcular, pero bueno, ya que estamos, lo hacemos todo. Ya casi he terminado, 1600 vigas, hasta las 1700. Vale, ya las tenemos aquí, selecciono volumen y ya tenemos medidas todas las vigas, cuantificadas todas las vigas. Concretamente son, a ver, ¿cuánto nos dicen? 2200 metros cúbicos. Estas son unas vigas especiales de acero, unas vigas de celosía. No sé si las veis ahí, esas vigas de celosía. Pues bueno, vamos a medirlas de una forma diferente. Las voy a seleccionar y las voy a medir, en este caso, por unidad. Porque son vigas pues estandarizadas, todas tienen la misma longitud, y entonces le digo que las quiero medir por unidad de cambio. Muy bien, estas son las placas. Estas placas las voy a medir de una forma diferente, las voy a medir por área. Ay, he hecho mal. Cambiar cantidades. Y aquí las voy a medir por área. Y las escaleras las voy a medir también por área. Seleccionar todo. Cambiar cantidades. Y las voy a medir por área también. Bueno, pues ya tenemos cuantificado todo el proyecto. Todo este proyecto que nos podría llevar un par de semanitas, ya lo hemos cuantificado. Y de hecho, si vemos el presupuesto, vemos que tenemos todas las cantidades, pero nos falta el precio unitario. Pues para eso nos vamos a conectar a una base de datos de precios unitarios. En este caso, yo me podría conectar a Edificar, ¿vale? Me podría conectar aquí a Edificar, pero en este caso me voy a conectar a una base de datos que ya tengo yo preparadita, que es pues esta misma, a ver, proyecto 1, esto. Me conecto a una base de datos de precios, ¿vale? Ya lo tengo aquí, le digo importar proyecto, y dentro de importar proyecto le digo que me actualice el proyecto. Me lo está trayendo de pesos mexicanos, es una base de datos que tengo en pesos mexicanos, y me la va a convertir en pesos, aquí en uno, da igual, en pesos mexicanos. Le digo que OK, actualizar el proyecto, y le voy a decir que me actualice solamente los ítems en uso. Le digo que OK, y bueno, lo que está haciendo es cruzarme los ítems que tengo en el proyecto con los ítems que tengo en la base de datos. Y a medida, voy a ponerlo aquí en recursos, a medida, ¿veis cómo ya me ha llenado la base de datos de recursos? Y si me pongo aquí en el precio unitario, ahora cuando me actualice veremos que aquí me aparece el precio unitario que yo tenía en la base de datos y que me coincide con este identificador, que es el código de montaje, ese código de montaje que me establecieron en arquitectura o que me establecieron en el sistema, y ese código de montaje que yo estoy haciendo uso en mi departamento de planificación y presupuesto. Y por supuesto que será útil en obra, que será útil en compras, que será útil en mantenimiento, que será útil en postventa, en todos los elementos. ¿Vale? Bueno, pues fijaros como ya tengo aquí los precios unitarios, ya lo tengo todo aquí. Cada uno de los ítems tiene su precio unitario y ya tengo el presupuesto, que son 24.000 millones de pesos. Bueno, ¿qué es lo que necesito ahora? Ya tengo el presupuesto, pues necesito
definir la planificación. Para definir la planificación me voy a crear un nuevo recurso que va a ser una subcontrata. ¿Vale? Le voy a decir aquí nuevo recurso, lo voy a llamar subcontrata. Le voy a poner en el capítulo 4 de subcontratas, lo voy a llamar subcontrata de losa y lo añado a la base de datos. Para que lo veáis un poquito mejor, lo voy a poner aquí, capítulo 4, lo tengo aquí, subcontrata de losa, la voy a medir por metros cuadrados. No le voy a poner precio, pero sí que le voy a poner una disponibilidad. Es decir, ¿cuántos metros cuadrados de losa puedo hacer al día? Pues 125. ¿Vale? Y ahora se lo voy a añadir a la actividad. Veis que la tengo aquí, la subcontrata, y le voy a decir que consumo una unidad de subcontrata. Bueno, pues ya que tenemos esto, voy a calcular la duración. Para eso me voy aquí al muñequito negro y le voy a buscar esa subcontrata y le voy a decir, ¿qué me está diciendo? Pues que necesito 1000 subcontratas para hacer esa obra, esa planta a ese nivel en un día. Claro, eso es imposible. Entonces le digo que me subordine todos los recursos a esa disponibilidad que tengo yo de la subcontrata de la losa. Bueno, fijaros como aquí ya me está diciendo que el nivel 1 dura 9 días, que el nivel 2 son 11 días. Bueno, lo tengo ya aquí todo preparadito para que lo veáis un poquito mejor. Le voy a decir que me muestre los niveles por color. Y tengo aquí, como esta estructura cada vez es más pequeñita, pues cada vez los niveles duran menos. Bueno, una vez establecido el rendimiento de ese recurso importante, yo la voy a copiar y lo que le voy a decir es que me lo pegue. ¿Vale? Le voy a decir que me lo pegue. Tengo varias formas de pegarlo. En este caso le quiero decir sobreescribir duraciones. ¿Por qué? Pues porque la losa es quien marca el ritmo, pero las demás actividades de columnas, vigas y muros llevan el mismo ritmo por delante de la ejecución de las placas. ¿Vale? Yo me pongo aquí las vigas, le voy a decir Shift Control D y me lo actualiza. Las columnas lo mismo, Shift Control D. Y los muros lo mismo, Shift Control D. Y yo ya sé que ya va todo armonizadito. Para programarlo le tengo que poner relaciones, le voy a decir que los muros se hacen en paralelo con las columnas, le voy a decir que después de las columnas hago las vigas y que las vigas pues voy a tener un desfase de un 20% de la producción. Fijaros como aquí yo no le estoy diciendo días, le estoy diciendo que al 20% de ejecutado, con lo cual si cambia la duración, cambia la diferencia, asignación de recursos, esa relación se va a ajustar automáticamente. Le voy a decir que las vigas de acero se hacen simultáneamente con las vigas de concreto. Le voy a decir que aquí al 20% de las vigas de concreto hago la losa, lo mismo que antes, al 20%. Y le voy a decir lo mismo que las vigas de acero, que al 20% de las vigas de acero, pues que voy a hacer las vigas voy a hacer las placas. Bueno, y ya para terminar no sería necesario, pero le voy a decir que terminado el nivel 1, puedo hacer el nivel 2 también con un 20%. Fijaos como no le he puesto la relación a las escaleras, es decir, se me ha olvidado, me he equivocado, he tenido un error. Pues una vez terminado mi proyecto, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, lo he hecho bien, para eso me voy aquí y le digo, reprodúceme el proyecto y estoy viendo que evidentemente las escaleras van por libre, no lo estoy haciendo bien. Bueno, pues voy a arreglarlo. Voy a decir que las escaleras se hacen pues terminando cada uno de los niveles, una relación de final a final. Y ahora ya, a ver si lo estoy haciendo bien. Entonces, ahora sí, le voy a dar transparencia para que lo veáis. Estamos viendo cuál es el trabajo en curso en las escaleras. Veis que las escaleras, pues que realmente se van ejecutando de donde yo quería que se ejecutaran. Bueno, a partir de aquí yo puedo hacer diferentes cosas, puedo hacer el control, puedo hacer, sacar diferentes tipos de informe,